Muy buenas tardes a todos. Hablo en nombre de la editorial Pretextos. Quiero agradecerles su presencia y su compañía esta tarde con la presentación del libro de Ignacio Castro Rey. Y como el otro día actué ya como presentador del mismo en la librería Alberti, hoy me voy a limitar a presentar a los componentes de la mesa y agradecerles, por supuesto, en nombre propio y en nombre de la editorial Pretextos, su presencia. Gracias, Rodrigo Castro, por acompañarnos. Gracias, José Luis Villacañas. José Luis, además, debo deciros que es un antiguo amigo de la casa y ha sido unas pocas personas a las que yo creo que en la editorial Pretextos se le confió una colección, que por cierto, yo creo que tuvo una magnífica deriva. Y después, gracias a Ignacio por habernos empujado no, yo diría que no, yo me sentí gratamente empujado, pero gracias por habernos confiado este estupendo libro que pasaron a presentar Rodrigo y José Luis Villacañas. Bueno, nada más y a por todas. ¿Comienzo yo? No, ya está. ¿Sí? Hola. Vale. Buenas tardes. Pues en primer lugar dar las gracias a Pretextos y a Ignacio en particular, a Ignacio Castro, por la invitación a presentar esta ética del desorden, pánico y sentido en el curso del siglo. Como la idea es ajustarnos a un cierto tiempo, ¿no? Voy a leeros algo que he escrito una vez que concluí mi lectura de este libro, de este apasionante libro que ha escrito Ignacio. Para escribir este libro se necesitaron 1000 días de soledad en la montaña y ni siquiera eso fue suficiente. Fue preciso que transcurrieran muchos años desde la salvaje introspección de Roche de Sedes para que el trabajo de la cabaña adquiriese la forma de esta ética del desorden. El lenguaje tuvo que ser lentamente afilado para que alcanzara la dureza de un acero que nos clava. Porque esto es lo primero que ha hecho Ignacio Castro en este libro. Crear palabras que son como cebos que pescan la presencia espectral de las cosas. Unas palabras que conducen al lector que las acompaña a caminar y atravesar lugares, a demorar la mirada en el entorno. Hay un cierto ejercicio fenomenológico en esta ética del desorden, que si bien evidencia su ascendiente filosófico, no se instala en el espacio de las polémicas teóricas para defender una idea frente a otra. El libro se abre a una exterioridad preconceptual en que las infinitas discrepancias convergen en un sentido común que nada tiene que ver con eso que muchas veces se llama sentido común. Ética del desorden no es un artefacto de guerra, sino más bien una violenta invitación al cese de las hostilidades para precisamente subvertir todo pragmatismo del sentido común y activar los verdaderos sentidos comunes. Si tuviese que decir algo a lo que se opone este libro, lo denominaría racionalidad meteorológica. Esa programación intensiva de cada una de las facetas de nuestra existencia que interrumpe una y otra vez nuestra relación con la vida desnuda. La permanente espectacularización de todo lo que sucede para no librar ningún resquicio a una ausencia de producción. Es aquello que Ignacio ilustra con la imagen del informe meteorológico que cada mañana nos dice qué sentir antes de asomarnos por la ventana. Contra esta represión de un vínculo sensorial con el mundo,
contra esta represión que funciona por desvío, por incremento de minutos publicitarios, contra ella se pronuncia esta ética del desorden. Tengo la impresión de que el libro puede ser muchas cosas. Una de ellas, aunque pueda parecer menor, consiste en la intrincada red que este libro teje con otras obras. Un libro sobre libros, que puede ser usado como una guía para una lectura de novelas, poemas y ensayos filosóficos. Alguien podría decirlo, un libro multiplicador, que invita a leer muchos otros libros que se enlazan con aquello que Ignacio Castro busca en su escritura. Una escritura que recoge las huellas y los rastros de otras tantas escrituras para regresar al principio de la palabra, donde resulta necesario escuchar el silencio de las situaciones y la ambigüedad espectral de cualquier estancia. Para mí, Ética del Desorden pretende regresar al primer acto del drama filosófico, a un cara a cara originario entre ese desgarro que somos y la exterioridad silenciosa que nos envuelve. En dicha tesitura, este manifiesto antimeteorológico despliega su reflexión mediante 5 episodios: percepción, intuición, espacio-tiempo, muerte y lenguaje. El primer tratado nos interpela con la pregunta: ¿qué has visto hoy que no haya visto nadie? Porque en realidad estamos situados en un plano que ignora una vivencia elemental de la percepción. Hay una enorme dificultad para ver, y quien no ve, no siente ni piensa. Nos falta una exterioridad que nos ubique frente a una comprensión anterior a todo concepto y que consiste en la pura simpleza del ver, el oír y el tocar. En este sentido, la percepción no es algo dado de antemano, sino la primera gran lucha del ser humano. Una batalla que no persigue ninguna conquista desde una perspectiva objetiva. La percepción resulta exasperantemente heterogénea, ajena a cualquier normalización de las interpretaciones. Si se lucha por algo, es por una cercanía con las cosas. La poesía enseña este pensamiento elemental, este arte de la proximidad que subvierte el enclaustramiento solipsista de nuestra época. La sensibilidad parece convertirse en un acontecimiento excepcional, cuando la cultura se despliega como una gigantesca burocracia sensitiva que controla el menú de los sentidos, programando minuciosamente el consumo del ojo. No solo se nos dice a cada instante qué mirar o qué percibir, sino que además se nos indica el cómo y la intensidad que deben albergar nuestras percepciones. Por esta razón, Ignacio Castro describe en su Ética del Desorden una huida de este mundo de la percepción asistida, abandonar el espacio protésico de una seguridad reglada, desconectarnos de ese cuerpo global que nos protege de la percepción de un eterno aquí y ahora. Se trataría de poner en práctica quizás la única verdadera revolución, aquella que comienza en el individuo y que carcome la programación absoluta de nuestras existencias para introducir la brecha salvaje de un tiempo muerto en que se percibe el silencio de lo que no se quiere ver. Dicha relación con una potencia ausente está también en el corazón de otra experiencia que trastoca las hegemonías de nuestro presente. A ella está dedicado el segundo tratado que conforma la Ética del Desorden. Me refiero a la intuición, esa universalidad sin concepto de la que hablaba Kant en su Crítica del Juicio. Ignacio la describe en su libro como algo que no es sentimiento ni presentimiento, sino el umbral de un concepto,
una frontera carente de método que simplemente emerge como un accidente intelectual inesperado y contingente. Un acontecimiento que nace con la observación meticulosa, que se desliza, sorpresivo, en el hombre para conseguir perforar la costra de las apariencias y situarnos ante una comprensión más cabal de las cosas. Esto, sin lugar a dudas, exige una necesaria interrupción, un violento desarraigo, un golpe mental que nos coloca por fuera de todo el conocimiento acreditado que odia nuestro sexto sentido. Desde este punto de vista, la intuición, así como la percepción, también es un adversario de lo actual. Esto significa que va a contracorriente de la obturación colectiva que nos abotaga con mensajes espectaculares, novedades repetitivas, ideas que deben ser consumidas. Ética del desorden nos muestra la época de aturdimiento en que habitamos, donde el camuflaje de la sombra de lo singular suprime la agudeza desenmascaradora de la intuición. Pero percibir o intuir la exterioridad no pueden ser posibles sin una capacidad que permita vivir el presente en que se decide la vida. Hay que asumir la tarea ética de pensar el instante y de sostenerse en su eternidad. Sí, porque como nos enseña este libro, la eternidad no es la ausencia del tiempo, sino su acumulación en el aquí y en el ahora. La inmensa, cito a Ignacio, la inmensa llanura impalpable del tiempo se precipita siempre de modo espacial, toma cuerpo en los sitios, en sus cosas, en los pequeños sucesos. Fin de la cita. Una experiencia espacio-temporal completamente secuestrada por la cronología social que asigna a cada momento una función, una ocupación, un mensaje, una imagen o un anuncio. Este es el mayor pánico en el curso de nuestro siglo. El terror de enfrentar el vacío de un tiempo y un espacio sin coberturas. El silencio del desierto que crece. La incertidumbre de una experiencia sin definiciones impuestas. Pánico a una libertad inmediata. Pánico ante lo que solo puede ocurrir en un instante de tiempo libre. Vivimos una crisis de la presencia real en la negación de lo eterno que es la continuidad de la finitud. Por eso, no existe nada que sea más destructivo para la producción capitalista que la muerte. Hay una exclusión de la posibilidad misma de un diálogo con los límites, porque el totalitarismo de la fluidez mercantil no acepta ser relativizado de ningún modo. Este horror al vacío se manifiesta, por ejemplo, en el silencio que invisibiliza la marea de suicidios, desapariciones y accidentes sin nombre que inunda la ciudad. Ética del desorden nos sugiere mirar la arquitectura urbana como un complejo dispositivo que pretende tapiar los huecos por los que se cuela la ley de gravedad en nuestras grandes capitales. El urbanismo como una técnica de elaboración de muros para sujetos que desean arrojarse al abismo. Por debajo o más allá de estas diversas modalidades de escapatoria, subyace la seriedad de la muerte como ese absoluto que impone el deber de vivirlo todo en esta vida. Porque cada minuto algo muere en nosotros. Porque cada minuto algo muere en nosotros, la existencia que lo sabe ver asume que no es dueña de sí misma, que está sostenida en un exterior inalcanzable. Se trata de una tensión heroica que nos desafía con su ejercicio y que rivaliza con los enormes prestigios sociales de la palabra evasión.
ansiamos el momento de la desconexión, esa experiencia que introduzca la novedad real, que lo sacude y trastoca todo. Sin embargo, la continuidad sin alteraciones se prolonga envuelta en la redundancia funcional de la comunicación y sus consignas. Ignacio Castro ha escrito un libro que intenta dinamitar esta coacción de la expresión que no deja entrar el afuera. Su gesto involucra forzar la lengua para que se abra una brecha por la cual pueda filtrarse algún fragmento del fondo negro del universo. En tal sentido, hay una experiencia que realizar en la lectura de Ética del Desorden, de la cual quizás se salga transformado. Un cara a cara con estas palabras cuidadosamente afiladas por su autor a lo largo del tiempo. En mi caso particular, no puedo dejar de deformar dichas palabras, desde mis propias inquietudes personales y filosóficas. Al hacerlo, no solamente identifico las virtudes de esta obra, que de alguna manera ya he mencionado, sino que también encuentro las zonas en las cuales corresponde establecer un debate con ella. Algo, por lo demás, que representa otra virtud, el mérito de un libro que nos hace pensar. Para concluir, las apuntaré muy breve y esquemáticamente. No comparto el respeto que este libro tiene por Heidegger. No creo que haya existido un malentendido con su filosofía que nos bloquee para captar el fondo espectral de su pensamiento. En mi opinión, el espectro heideggeriano no tiene nada que ver con el olvido de una naturaleza sigilosa que ama esconderse, asunto que le interesa a Ignacio. El espectro heideggeriano, o quizás mejor dicho, el fantasma de Heidegger mismo, guarda relación más bien con el intento de ocultar la densidad histórica que determina mucho de lo que pensamos, decimos y hacemos. Solamente ese contexto permite advertir lo que subyace en la crítica heideggeriana de la modernidad, en su virulenta desconfianza respecto de la ciencia y la técnica, o en sus acrobáticas genealogías de vocablos alemanes. Un gesto intelectual que forma parte de la revolución conservadora de principios del siglo XX, que sufrió la pérdida de la totalidad orgánica característica de la sociedad premoderna y que reaccionó a las imágenes sobre el porvenir que ofrecía en su momento el desarrollo del capitalismo y también la crítica marxista del mismo. Por este motivo, en Heidegger emerge una especie de populismo paradójico que pretende reconciliar el culto al pueblo, rural y provinciano, con el odio aristocrático a una masa uniforme en que se expresa la inautenticidad de lo uno. Me parece que el magisterio de Heidegger ha producido una negativa degradación del ejercicio de la filosofía como ciencia y su confrontación con el arte como vía para llegar a la verdad. Todo esto dentro de una descomposición superficial de la ilustración en partículas de dominación y pensamiento cuantitativo, que excluyen todo el proyecto crítico y emancipador que está contenido en la modernidad. Mi discusión con la ética del desorden se inscribe dentro de este problema. Me inquieta la radicalización del rechazo de la técnica y la ciencia como espacios de reflexividad para el ser humano. El cuestionamiento del concepto ilustrado de la historia, que puede arrastrarnos a un actualismo ciego ante el valor del archivo. La denuncia, sin paliativos, de nuestro desarraigo terrenal, como si la naturaleza no tuviese también una violencia que sin duda agradecemos haber podido compensar. La confianza en una secreta verdad de las palabras, que nos dirigiría a las cosas en estado crudo,
cuando tal vez haya que permanecer en la superficie de las palabras y comprenderlas como una praxis. La reivindicación de un núcleo carnal del cristianismo, en el cual Dionisio ya no sería un antagonista de Cristo, cuando quizás Nietzsche tenga razón en su empeño por pensar la falta constitutiva del sujeto en un sentido laico. En fin, son muchas las preguntas y cuestiones que podrían mencionarse, porque solo una obra filosófica honesta y que corre riesgos con la verdad puede darnos un estímulo para la discusión y el debate intelectual en una época excesivamente silenciosa como la nuestra. Este es el regalo que nos ha hecho Ignacio Castro, situándonos frente al pánico y el sentido que recorre nuestro siglo. Gracias. Gracias, Manuel. Buenas tardes, queridas amigas, queridos amigos. Quiero comenzar, como es natural, dándole las gracias a Ignacio por invitarme a estar aquí hoy con todos ustedes y con tantos amigos. Recuerdo la luz de la calle Luis Santángel, Manuel. Una luz muy especial que lograba el brillo de la madera y el brillo del mármol, ¿no? Y sobre todo que era el fruto de la refracción de infinitos libros, ¿no? Y bueno, volver a verte me ha alegrado y me ha hecho recordar aquellos tiempos valencianos. En realidad me pregunto por qué Ignacio ha querido que yo presente este libro. Yo soy un kantiano y un weberiano, tipo racionalista, y que si cree en algo es en el desencanto del mundo. Un desencanto del mundo completo, que no puede ser reencantado por nada. Y creo que su invitación es un acto de caridad, es decir, voy a ver si convenzo a este weberiano de que efectivamente se puede reencantar el mundo, que existe todavía una posibilidad de seguir de manera intacta con lo que podemos llamar determinadas ilusiones modernas, ¿no? Yo, a diferencia de mi amigo y compañero Rodrigo, no veo el libro bajo el rostro de Heidegger. Creo que está mucho más presente el rostro de Nietzsche. Pero en el fondo no es contradictorio con lo que dice Rodrigo, porque Heidegger es un epígono pequeño de Nietzsche, para entenderlo, ¿no? El grande es Nietzsche, obviamente. Heidegger busca una forma de reencantamiento del mundo, quizá de la manera más arcaica y más extraña, y sobre todo extraña para nosotros los españoles, que no entendemos ni papa del alemán antiguo, ¿no? Que es mediante etimologías de palabras alemanas antiguas. Naturalmente, claro, él tiene mucha razón, solo si se es alemán se puede entender esa filosofía. Pero no, yo creo que aquí lo que está realmente presente es Nietzsche, y realmente el problema del libro es Nietzsche. Heidegger no ha querido nunca hablar nada de la ética. Ignacio hace un libro sobre la ética, ¿no? Y desde luego no creo que jamás Heidegger estaría en condiciones de rebajarse como para decir que él era un síntoma del siglo. Él no es un síntoma del siglo, él es un síntoma de la physis eterna, que es otra cosa. Desde este punto de vista debemos reconocer la relativa humildad del libro, que se propone ser una ética del desorden en la medida en que invoca la estructura del siglo, la contradicción del siglo, para entender en qué puede consistir realmente esta oferta, ¿no? Yo
creo, sinceramente, que presentar un libro debe ser explicar fundamentalmente ese título, Ética del desorden. Y sabemos que esa ética del desorden, si genera un problema, ese problema procede fundamentalmente de algo que está implícito en el pánico que nos produce el siglo y la respuesta que damos a ese pánico. ¿Qué pánico nos da este siglo? Yo creo que el pánico real. Aquí Heidegger dijo algunas cosas importantes que comentaban realmente las cosas verdaderamente importantes de Georg Simmel, que es una de las fuentes secretas de Heidegger, ¿no? Realmente a lo que le tenemos pánico en este siglo y en otros, pero en este también, es al aburrimiento. A eso es verdaderamente a lo que le tenemos pánico. Porque en realidad el aburrimiento es tanto más probable cuanto más evidente sea lo que he llamado antes el desencanto del mundo. El desencanto del mundo es casi un seguro del aburrimiento. En realidad, todas las irrupciones carismáticas que han existido alrededor de la historia han sido nostalgia de un mundo en el que estuviéramos curados del aburrimiento. Pero, ¿qué es el aburrimiento? Yo creo que la mejor definición del aburrimiento que conozco es: aburrimiento es exceso de adaptación. Exceso de adaptación. El exceso de adaptación significa que corremos el peligro, ciertamente, de bajar los umbrales de atención, de bajar los umbrales de energía, de bajar los umbrales de vitalidad, de considerar que en el fondo no tenemos que hacer esfuerzo alguno para que la vida sea un poco más probable de lo que realmente es, que es muy poco probable. Eso, ese exceso de adaptación, es lo que, en cierto modo, nos produce el tedio. El tedio es una experiencia muy general. Nietzsche logró darle una palabra nueva, importantísima, que es nihilismo. El nihilismo es realmente aburrimiento. Esto es una reelaboración del aburrimiento schopenhaueriano, ¿no? Y fue la idea, Nietzsche genera su filosofía a través de este problema, cómo, aceptando la premisa del aburrimiento, estamos en condiciones de superar el aburrimiento. Y el problema es que Nietzsche consideró que la única manera de superar el aburrimiento sería revitalizar, hacer absoluto, subrayar el estado estético, la esfera de acción estética. Esto es, mientras que los seres humanos antes habían logrado el entusiasmo, el carisma, mediante la conexión con Dios, la conexión con el Estado, la conexión con la ciencia, la conexión con la patria, la conexión con la raza, Nietzsche ofrece que ese momento de entusiasmo, ese momento de deificación del ser humano, se podría lograr mediante la estética, mediante el arte. Y yo creo que este es un texto que efectivamente sigue nietzscheanamente volcado a la necesidad de encontrar una respuesta al tedio como pánico mediante la estética. Creo que sigue siendo un libro estético. Pero, como es natural, cuando la estética se eleva al centro mismo de las esferas de acción humanas, cuando se eleva a esfera absoluta, tiene que estar en condiciones de exponerse usando toda la terminología de las demás esferas, ¿no? Y, por lo tanto, tiene que estar en condiciones de exponerse como una estética que sea capaz de generar, ciertamente, una ética, sea capaz de generar una política, sea capaz de generar una naturaleza, sea capaz de generar una comunidad
sea capaz de generar, de reconstruir la totalidad de las esferas de acción, porque ahí es donde se manifiesta que efectivamente estamos en condiciones de generar un entusiasmo, un nuevo carisma, una nueva totalidad. Como veis, el weberiano en mí no puede dejar de manifestarse. Ahora, esto, en el fondo, Ignacio considera que este aburrimiento, este tedio, y este sentido, que en el fondo es sentido estético, está en condiciones de generar una ética. Pero curiosamente, esa ética está en condiciones de ser una ética del desorden, una ética del caos. El mejor libro que yo conozco en Italia, aquí está Manuel Barrio de Nietzsche, no puedo hablar demasiado sin someterme a su juicio, pero el mejor libro que yo conozco en Italia sobre Nietzsche se llama precisamente así, La escriba del caos, ¿no? Creo recordar. La escriba del caos. Ética del caos. ¿Qué significa realmente ética del caos? Bueno, yo creo que esto es un problema filosófico que incluso un weberiano obtuso como yo está en condiciones de identificar como un problema real. Yo no quiero decir que tenga una fácil solución, pero es un mérito del libro de Ignacio decir que eso es un problema. Y es un problema filosófico importante, no solo porque lo diga Nietzsche, no solo porque Heidegger se haya aproximado, ¿no? Sino porque, en cierto modo, es un síntoma muy relevante de la autoconciencia del ser humano y de la autoconciencia del proceso evolutivo en el que el ser humano está embarcado. Desde este punto de vista, creo que podemos decir que es fácil considerar que ese problema solo se manifieste ahora, en un momento avanzado de nuestra historia. Es mucho más difícil que este problema se hubiera manifestado con Epicuro, aunque el libro hace muchos guiños a Epicuro, pero son falsos. Epicuro creía en la naturaleza y creía que la naturaleza era tan azarosa que en el fondo no tenía acepción de personas. Y como no tenía acepción de personas, en el fondo no teníamos nada que temer de ella. Nos afectaba a todos por igual, ¿no? Hoy sabemos que, después de ver pasar tres ciclones, nivel 5, en medio mes, no estamos en condiciones de creer en la teoría de la naturaleza de Epicuro. No nos sentimos tan tranquilos pensando que la naturaleza está basada en el azar y que en el fondo trabaja de un modo tan completamente azaroso, tan completamente indescifrable, que lo mejor que podemos hacer es abstenernos de cualquier investigación y dejarla que haga su camino, porque en el fondo no piensa en nosotros. No. Hoy sabemos que no es así. Pero cuando Ignacio habla de naturaleza como algo que en el fondo podemos reconocer y someter al azar, en el fondo no está hablando de la naturaleza, de la physis heideggeriana. Está hablando de una naturaleza que, como dice muy bien Rodrigo, no podría en modo alguno garantizarnos su carácter no letal para nosotros si no estuviera atravesada por la mediación técnica protectora. Ahora, es verdad que esa técnica protectora genera aburrimiento porque genera exceso de adaptación y, por lo tanto, genera la necesidad de superar el pánico del aburrimiento mediante algún tipo de respuesta. Por lo tanto, en cierto modo, es verdad que a todos los efectos la naturaleza neutralizada por aquellos que la puedan neutralizar, técnicamente nos ofrece una especie de estructura protectora donde podemos efectivamente entregarnos sin demasiada angustia
al problema efectivo que el libro denota, al problema efectivo que está detrás de este rótulo ética del desorden. Y que tiene que ver básicamente con la problemática nietzscheana de la vida. Y que tiene que ver con la problemática nietzscheana de la temporalidad. Porque el libro, yo creo que efectivamente surge de ahí, de cómo podemos pensar de un modo que dé respuesta a los problemas internos, cómo podemos pensar la temporalidad de la vida. Y esto, a veces, el libro lo resuelve invocando a Nietzsche, y yo creo que este problema no se resuelve tan fácilmente invocando a Nietzsche. En un momento determinado dice que, en el fondo, la manera en que temporalidad y vida pueden estar conectadas y ofrecer un sentido y no darnos pánico es mediante una apelación fundamental a la aceptación de la voluntad de vivir. Y entonces dice Ignacio algo en lo que yo no puedo estar de acuerdo. Aquí soy un weberiano heterodoxo, un weberiano matizado por el kantismo. Aquí Ignacio dice que, en el fondo, no hay hombre que no necesite mandar, tener poder. Página 457. Esto es, la manera de resolver la temporalidad y la vida es, una vez más, Hobbes, ¿no? Como somos temporales, tenemos que aumentar nuestro poder, porque no basta con aumentar el poder que tenemos aquí, sino que queremos tener el poder suficiente para que en el futuro sigamos teniendo poder. Esta voluntad de poder, yo creo que en el fondo es una exageración. No todo el hombre, no hay hombre que no dice mandar o tener poder. No veo realmente esta conexión entre vida y poder de ese modo. Yo a veces suelo pensar que no hay hombre que no necesite luchar contra el poder. Eso sí que me parece que es más. Pero que necesite tener poder es una necesidad que no acabo de ver. Pero es verdad que el poder es el medio más sencillo, quizá más estéril, de estabilizar una vida que es temporal. Una vida que está atravesada por la temporalidad. Ahora, el problema al que se enfrenta Ignacio es, si la vida es temporal, incluso suponiendo que tengamos que responder ante eso mediante el poder, mediante la voluntad de poder, ¿qué significaría darle sentido a una vida así? ¿O qué significaría un rendimiento del poder? Si el poder es verdaderamente un medio, ¿qué significaría un rendimiento de poder para darle sentido a esto, ¿no? Lo que dice Ignacio ya nos aproxima al núcleo del problema. ¿Cómo se vive? ¿Cómo se llega a ser lo que se es? Dice Ignacio, dándole a la vida, como vemos, si alguien va al libro de Simmel, Schopenhauer, Nietzsche, aquí, que es el libro que, por cierto, lee Heidegger de manera muy, muy fina, también Weber, nos damos cuenta de que el problema metafísico fundamental es vida y forma. Dice Ignacio, dándole forma. Dándole una pero no dice forma, dice figura. Es una diferencia. Figura se dice en alemán Gestalt. Y sabemos que hay una época de la Gestalt, de la que, obviamente, la revolución conservadora que decía Rodrigo forma parte. Cuando Jünger escribe El trabajador de Arbeiter, dice Ein Gestalt. Eso es una Gestalt. Una Gestalt. Yo creo que, efectivamente, la historia, al identificar la Gestalt como problema, ha atravesado un momento evolutivo muy especial, que es el momento de la estetización de la política, pero que Ignacio dice que para diferenciarnos de esa Gestalt, ¿no?, que él, como yo, denunciamos y no queremos saber nada de ella, en la medida en que es una forma de articulación de masa, la Gestalt, esa Gestalt, tiene que salir
La condición es que salga, cito literalmente, salga de dentro del hombre. Esto es, en el fondo, que esa Gestalt no sea una imposición propagandística de medios de comunicación de masas totales, ¿no? Sino que brote, ¿no? Por decirlo así, genere destino, dice en otro momento, salga de dentro del hombre. Pero claro, esto nos permite darnos cuenta de un proceso que yo creo que se puede defender filosóficamente, es un proceso importante, que es que con el ser humano, no con las tortugas ni con los elefantes, no, con el ser humano, la vida lleva un camino evolutivo que tiende hacia la singularización. Esto verdaderamente también es uno de los descubrimientos nietzscheanos fundamentales, hacia la singularización. La vida en el ser humano, en todo lo demás la vida tiende al género, pero en el ser humano la vida evoluciona en el sentido de que favorece la singularización. Esto es, que cada uno de nosotros se dote de una Gestalt, ¿no? Que nos salga desde dentro dotarnos de una Gestalt. Pero no nos engañemos, la singularización, el destino, esa Gestalt que surge desde dentro, claro que da forma a la vida y claro que da sentido a la vida, pero reduce la vida, reduce las posibilidades de la vida, reduce e encorseta la vida. Yo le doy a mi vida la forma de una Gestalt de funcionario del Estado y desde luego os juro que no me quedan neuronas libres para convertirme en un bohemio. No. Bueno, es que si alguien me dice ahora que yo debo convertirme en un bohemio, realmente produce en mí un malestar que me da pánico, etc. No, la Gestalt condiciona las posibilidades, se reduce las posibilidades. Porque la Gestalt, con todo lo que el destino, la libertad, la ética, evidentemente, como decía Weber, genera un compromiso, reduce nuestras posibilidades de respuesta. Y entonces, claro, Ignacio dice, eso solamente puede ser una parte del problema. Para que la vida en el tiempo esté en condiciones de tener un sentido, esto es, esté en condiciones de aumentar sus posibilidades, de afirmarse en sus posibilidades, no basta con que afirmemos esa emergencia desde dentro, desde nuestra latencia, de una Gestalt, de una figura, de una forma. La libertad, dice, exige, implica ser libre. Y esto, dice Ignacio, implica una invención continua, una esgrima incansable con los límites, en suma, con el enemigo que uno mismo es, con los clichés de la propia identidad. Pero entonces, ¿dónde está la respuesta? ¿En formar una Gestalt o en luchar contra ella? Yo creo que Ignacio, que no sé si ha estudiado con los jesuitas, quiere las dos cosas. ¿No sabéis el chiste de los jesuitas, ¿no? Que dice, hijo mío, o la Biblia o el dinero. Entonces el chaval coge la Biblia, abre la Biblia y mete los billetes dentro de la Biblia. Y dice, alto ahí, jesuita no. Ignacio quiere las dos cosas. Quiere la Gestalt, porque esto surge desde dentro, pero al mismo tiempo se da cuenta de que esto nos genera un sentido fuerte de identidad y dice, no, ese sentido fuerte de identidad mata también la vida. Otra cosa es preguntarnos, claro, si el tiempo, ese tiempo que condiciona la vida, no es la estructura de la vida, no porque sea la estructura de la vida, sino porque es la estructura de la materia. Esto es, otra cosa es preguntarnos si la vida va a estar libre del principio de entropía, ¿no? Yo, como soy un weberiano, digo que no, y que eso es el tiempo, ¿no? Y que, por lo tanto, el principio de entropía, naturalmente, implica que en la vida, en el proceso de vivir, se genera tal cantidad de detritus que atenazan la vida.
y al final la vida muere porque no está en condiciones de eliminar el resto entrópico que produce. Bueno, esto a nivel de organismo o a nivel de sociedad prácticamente podemos decir que está más o menos en la misma dirección. De ahí que primero tiene que invocar la Gestalt y luego tiene que invocar energías para destruir la Gestalt. Y en el fondo tiene razón, porque si la Gestalt nos aprisiona demasiado, el aburrimiento es inevitable. El funcionario que somos, ¿no?, siempre se dota de una Gestalt, el aburrimiento es completo. Decídmelo a mí, que llevo 8 horas de dar clase, o sea, el aburrimiento es completo. Y entonces tiene que responder a ese aburrimiento, ¿cómo? Dándole forma incesante a lo desconocido, no a nosotros, no a lo latente, no, a lo desconocido. Tiene que asumir, en cierto modo, lo que podemos llamar la posición del es, ¿no?, de un noúmeno psicótico, ¿no?, que le llaman, que es un acierto, ¿no?, un noúmeno psicótico, ¿no?, en la que lo desconocido nos penetra, nos disuelve, nos introduce en un continuo en el que ya no hay sujeto ni objeto, ¿no?, en el que naturalmente la Gestalt ya no tenemos ninguna noticia de ella porque entramos en un comunismo ontológico primitivo, que es otro cierto, un comunismo ontológico primitivo, que como Nietzsche recordaba, tiene la forma psicótica de un sueño en vigilia, ¿no? El sueño como la forma originaria de conciencia, donde ya lo cotidiano no puede significar nada y donde la naturaleza no puede ser, en cierto modo, identificada ni como lo fiable ni como lo no fiable, porque en el fondo la naturaleza, en cierto modo, ya no existe como tal. Bueno, yo creo, y voy a ir acabando, porque yo creo que en un momento determinado de su libro dice Ignacio, no se trata de otro darwinismo. Yo creo que sí se trata de otro darwinismo. Se trata de darnos cuenta que la evolución, tal y como lleva el ser humano, es contradictoria. Lleva a un sitio, lleva un callejón sin salida contradictoria. Por una parte nos lleva a singularización, pero por otra parte nos lleva a una singularización que nos pesa, nos aburre, nos deja sin energía y necesitamos, para compensarlo, indeterminación. O sea, por una parte, la evolución nos lleva a una determinación terrible de singularidad, cada uno de nosotros, pero por otra parte nos damos cuenta que eso es un camino evolutivo, que es una vía muerta y necesitamos reintroducir dimensiones de indeterminación. Pero ambas cosas son contradictorias. Y el problema nuestro, el problema de la humanidad, el problema es cómo estamos en condiciones de superar esa forma de singularización de tal manera que no nos cueste tanto la forma de indeterminación. Pero el último extremo de lo que se trata es de conservar la vida. El último extremo, lo que nos damos cuenta, es que esa vida que ha evolucionado en esas dos figuras es explosiva y no tiene mediaciones. Por eso, yo creo que con razón, sin razón antes, porque no se trata de pensar de nuevo la vida, en dos momentos al menos centrales, Ignacio dice que el arte es en realidad el modelo de la conservación. Y en otro momento muy importante dice, la necesidad de la revolución está orientada a conservarnos. Esto es, en último extremo, su problema es la conservación. Porque nos damos cuenta que tal y como hemos evolucionado hacia singularización, que tiene que ser compensada por indeterminación, esa compensación es tan externa que en el fondo puede amenazar verdaderamente conllevar a la vida psíquica fundamentalmente, pero después a la vida orgánica, y creo que en el fondo Deleuze lo que aspira es a que esas dos cosas ya no signifiquen una diferencia, vida psíquica y vida orgánica, al colapso. La condición para eso, la condición para que conservación, singularización e indeterminación
sean compatibles, la única condición es generar algo así como una naturaleza que nos ofrezca una sombra de peligro permanente sin que sea peligrosa. Y esto es la naturaleza de la estética. La estética nos ofrece continuamente señales perceptivas, reducidas a imágenes, en las que podemos evitar la singularización, podemos evitar el aburrimiento, podemos abrirnos a la indeterminación sin correr peligro de que la entrega a la indeterminación implique ruina de la conservación. Y por eso yo creo que el libro, finalmente, Ética del desorden, consiste en, literalmente, singularizarnos para indeterminarnos. Pero a condición de que, dice muy bien, con esto acabo, la moral y la inteligencia, estamos hablando de ética en un sentido spinosiano, obviamente, que la ética y la inteligencia van de la mano. La moral y la inteligencia surge de los accidentes. De nuevo, el prestigio del azar, como Epicuro, de los accidentes que nos cambian. Accidentes que nos cambian. De ahí que no pertenezca tanto al especialista que ha estudiado como a quien se ha atrevido a vivir. Para eso, insisto, la clave está en que tengamos un medio ambiente suficientemente no peligroso, pero al mismo tiempo suficientemente capaz, por un peligro ya desde siempre neutralizado, de ofrecernos accidentes. Y esto, en mi opinión, es la naturaleza reconstruida como estética. Estética como exposición a un peligro perceptivo, de ahí que todo el libro sea una teoría de la percepción, a un peligro perceptivo que en el fondo, como imagen, ya no es peligro. Gracias. Bueno, ya veis en qué lío me he metido. Ya veis en qué lío. Eso dijiste Rosa de Seymour. Ya veis. Bueno, estoy muy agradecido a Boris, nuestro cámara, a Manuel, el culpable de todo esto, al público presente que tenía mucho que hacer seguro hoy, a mis dos contertulios que me han acribillado a sugerencias, que ya no sé muy bien qué pensar sobre ellas, pero yo tengo que hacer mi propia lectura del libro. Y cuando digo lectura, me refiero a que sudo a leerlo. O sea, hoy mismo, simplemente hoy, repasando las puñeteras 199 notas sobre Kant, vamos, aluciné pensando, pero yo he hecho esto, o sea, yo he dicho esto, o sea, y bueno, tuve que dejarlo, porque bueno, era todo demasiado complicado. Voy a hacer mi propia lectura, que no es antitética para nada de la de mis compañeros, pero quizás es un poco más idiota, una lectura un poco más idiota. Estamos ante un libro bastante idiota, bastante elemental. Fijaros en dos de los muchos emblemitas que la chica que me ayuda con la difusión, bueno, imposible, por supuesto, en Twitter y demás, capta del libro. Fijaros en dos frases que creo que es lo peor del libro y lo mejor del libro, los breves fogonos. Fijaros en dos, por ejemplo. El deber de una persona es vivir de manera tal que la muerte ya no tenga nada que llevarse. O bien, corremos para no tener destino, para que el espacio enigmático del tiempo no nos roce en ningún sitio. Dos ejemplos entre mil de lo que es el libro. Entonces creo que es un libro, para bien y quizás para mal, un poco más pueril de lo que la bienintencionada lectura y estupenda lectura de José Luis y de Rodrigo ha dado a entender, para mi gusto. Pues un gusto como de cualquiera, lo digo en serio. Soy un lector más de este libro, que en cierto modo me rebasa absolutamente, pero os contaré cómo lo entiendo ahora, después de haberlos escuchado y después de veros. A ver, primero no pude remediarlo. O sea, que siendo culpable, bueno, no pude remediarlo, surgió de mi propia vida, de mi biografía. No es que no sea responsable de lo que he dicho y hecho, junto con Manuel, por supuesto, sino que no obedece a un plan. De hecho, todos los planes que hice en torno al libro se fueron al carajo enseguida, en cierto modo punteados por Manuel, pero se fueron hundiendo solos como un Titanic tras otro. Y surgió este libro, que después de 7 años se parece muy poco
al plan original, que era un libro sobre lo que ha dicho Heidegger y Wittgenstein y Benjamin aquí y allá, y se parece mucho más, efectivamente, como decía Rodrigo, al libro de la montaña, aquel Días que no es publicable. No, si creo en este libro, incluso si puedo escuchar estas interpretaciones y otras que vendrán tan distintas, con bastante tranquilidad e incluso curiosidad y asombro, es porque no es equivocada. No es mío como es mía mi cuenta corriente. A lo mejor este lápiz surgió a través de mí, a pesar de todas mis tonterías, surgió. No digo que no sea absolutamente responsable, pero que surgió bajo la costra de todas mis tonterías, como las vuestras o las de cualquiera. El título alude, aparte de jugar con un título clásico de Spinoza, alude a intentar poner en pie un tratado sobre todo aquello no elegido que es crucial en nuestras vidas. ¿He elegido nacer? No. ¿He elegido mi nombre? No. ¿He elegido ser más o menos varón? No, no y no. Y sin embargo, tengo que darle forma a todo esto. Tengo que afrontar algún día, esperemos que algún día, antes de que sea demasiado tarde, la paradoja de elegir aquello no elegido que soy yo. Darle forma, querer aquello que te viene encima. De repente, un día te encuentras con esta cara en el espejo. Cuando Nietzsche decía que un hombre a los 40 años debe ser capaz de estar a la altura del signo de su cara en el espejo, resumo muy bien lo que creo que es la tarea de los hombres en esta vida tan extraña que nos ha tocado, con o sin iPhone. Entonces, esta es un poco la idea del libro. Construir una ética paradójica, efectivamente, más espinosista que quizás kantiana, una ética de lo que viene. No del caos, sino de lo que viene. Vengo aquí con tal intención, imaginaros, y de repente, pues, Rodrigo y José Luis me cambian un poco el esquema que tenía. O vengo aquí con tal aire y llueve a cántaros y cambia el tono de la tarde, de la sala, etc. O bajo a buscar el pan y de repente patino, me encuentro a fulanito o menganita. Tonterías que explican la grandeza y la miseria de nuestra vida. Todo el libro está recorrido por una obsesión estoica, y no se ha hablado mucho de los estoicos. La esperanza, la ilusión, la obsesión de la revolución que entraña la aceptación. La revolución, la subversión que entraña la renuncia. Aceptarme como soy, con majaderías que no puedo contaros porque no caben en esta tarde. Y otras cosas que no son majaderías. Entonces, todo el libro está motivado por varios motores. Uno de ellos es la subversión, la revolución que entraña aceptar lo patético que eres, lo irremediable que eres, lo que sea. Eso. No es casual que cite a una de las filósofas del siglo XX, autora de tratados no menos espesos que el Tractatus de Wittgenstein, Clarice Lispector, que os recomiendo encarecidamente, incluso con seguro de accidentes incluido. Entonces, como el libro está obsesionado con esta cuestión, pues efectivamente el libro está obsesionado con los accidentes que nos hacen. Podría poner 1000 ejemplos, pero bueno, no hace falta que los ponga. Ya para empezar, mi nombre lo he elegido yo. No, me llamo Ignacio César, como un personaje de las telenovelas. Tengo que darle forma a esto. Castro, Rey, lo de Rey le pone un punto, en fin, no sé. Como comprenderéis que intento estar a la altura de lo que viene. Solo es eso. Entonces, hay una tarea estoica muy clave que consiste en amar a la humanidad, porque toda ella, pastora de cabras y princesa, lo quiera o no, lo sepa o no, es el producto de unos accidentes que escucha, que se quedan en ella porque le tocan, y eso es ella. Y por tanto, toda la tarea del hombre es extraer sentido del pánico que en principio te producen los accidentes. Perder un dedo, que alguien te quiera, lo que sea, accidentes. Entonces, todo el libro está motivado por esta obsesión de que solo tenemos salvación si conseguimos amar la perdición, abrazar la perdición que somos. Esto lleva a una cuestión, efectivamente. El arte en el sentido más amplio, es decir, la labor impagable de una madre que cocina todos los días para sus hijos, que no se lo agradecen. El arte en ese sentido amplio es lo único que nos salva, porque es lo único que le da forma al accidente que somos. Dice un clásico del siglo XX en un momento memorable y por lo tanto clandestino. A diferencia de la industria, que conserva, añadiendo una sustancia que altera lo original, el arte conserva abrazando la caducidad de las cosas y así las hace eternas. Una eternidad paradójica que consiste en querer la finitud, fundirse con la finitud, desaparecer en la finitud, darle forma a la desaparición que es la finitud, si queréis, o la limitación que somos, o la singularidad que somos. ¿Por qué tiene que ser tan largo el libro?
esto lo digo en toro pasado, pero intentar explicarme a mí mismo. Porque claro, hablando de aburrimiento, mi libro, que es muy inocente y absolutamente inofensivo, aún suponiendo que pasado mañana sea un bestseller, cosa que los cuatro de la mesa dudamos un poco, mi libro, que es totalmente inofensivo, puede tener mucho que ver con el aburrimiento. Claro, ¿quién se lee 459 páginas? Y además de Ignacio Castro, que bueno, que es expresito paso a paso, incluso preguntando a veces la hora. ¿Quién se lee esto? Bueno, pues ha tenido que ser tan largo para intentar, no digo demostrar, pero sí mostrar la tesis más vieja de la filosofía y la más insensata y posiblemente la más realista. Y es que todo ocurre en el espacio de una mente cualquiera. En ese sentido, el primer maestro de este libro, mucho antes de Nietzsche, es Platón, y los anteriores a Platón, y Heráclito, y Parménides, y San Agustín, y Berkeley, y toda esta legión de personajes raros, no sé si muy felices, que han intentado dejar caer esto. Esta hipótesis cuya demostración al contrario es imposible. Os reto que demostréis que esta tesis o hipótesis es falsa. Todo ocurre en una mente cualquiera. Por eso, cada cosa que ocurre, una sola gota de agua, resuena con un alcance universal. Y no hay otra universalidad que esto, la contingencia de una gota de agua. Esto es un poco el ABC del libro. No es extraño, por lo tanto, que tenga algo que ver con el arte. También en el estilo que he intentado uno pulir para que sea comprensible esta, digamos, tesis. Aparte de los autores que mencioné, Leibniz es una presencia constante. ¿Por qué? Porque Leibniz es el autor desconocido, no es culpa de Kant, pero es desconocido, cuyos pequeños opúsculos y tratados, en general muy breves, son geniales y perfectamente actuales para mostrar esto. Cómo en el ser más minúsculo una garrapata está toda la vida encerrada, brotando desde el propio fondo sombrío, en un solo punto que concentra el tiempo. En ese sentido, un poco como la monadología de Leibniz, el libro es largo, pero se puede uno tranquilizar. La monadología es muy breve, ¿eh? Sí, pero es muy larga, porque hemos tardado 45 años en entenderla. Algunos que pretendemos haberla entendido. Es larguísima. Como es larguísima, un texto breve tipo las tesis de filosofía, de la historia de Benjamin, o algún texto breve de Nietzsche. Larguísimos, porque te tiras con ellos 50 años y tienes muy serias dudas de que hayas entendido la mitad de la misa. En fin, os decía que el libro es larguísimo, pero en cierto modo se precipita en cada punto, cada parte condensa todo el libro. O sea, por ejemplo, yo digo, no en broma a alguien que intenta hacer una reseña, haz calas o léete bien una parte, ya está. Y todo el libro está en, por ejemplo, Lógica de la Intuición, 7 páginas, o en estas 2 frases que os he dicho. Y no es una broma. O sea, el libro es así de pueril. Por eso creo que una de las lecturas del libro es tenerlo ahí y A, no leerlo, B, leerlo a trocitos. Muy pequeñitos, muy comedidos. ¿Por qué en un momento así muy generoso, no felizmente escuchado porque era un escenario terrible, Arturo Leite dijo que le parecía un libro coral, que a mí me gustó, vamos, lo entendí como un elogio, pero ¿por qué me sonó bien, además de que me sonó generoso? Porque el libro es un producto de un grave y preocupante y problemático proceso de despersonalización. Para bajar a tu humus primordial tienes que poner en suspenso casi todas las capas de tu identidad. Entonces el libro surgió de ahí. En ese sentido, el libro le da un montón de voces, le da voz a un montón de personajes que tenemos por dentro. No siempre fácilmente casables entre sí, ni siquiera innoviables fácilmente. No es extraño por eso que el libro, y ya termino enseguida para que pueda hablar algo, no es extraño que el libro esté recorrido tanto por emblemas de la sabiduría popular, he saqueado todos los refraneros, como por un catálogo de saberes anómalos. Modestia aparte, el libro puede ser una estupenda guía de lectura de las rarezas que no hemos visto, incluso en los clásicos. En Kant, id a la página, por favor, ya que somos kantianos todos, a la nota 55 de la página 353. Pero como ese ejemplo hay muchos. Es una colección de rarezas que no sabemos qué ha dicho Heidegger, que no sabemos qué ha dicho Berkeley, que no sabemos qué ha dicho incluso Hegel. Pues creo que en ese sentido el libro es profundamente pueril, absolutamente inofensivo, y os invito a leerlo de esta manera, si queréis, fractal, que es propio del tiempo que nos rodea. Muchas gracias.